Papacitos de mi corazón. Aquí está de regreso su tía Mona, la que no se queda callada, y que siempre les trae las historias más escalofriantes, reflexivas y llenas de verdades que pocos se atreven a contar. Y es que esta vez mi sobrino, el gran Máster Gorila, sí, ese genio que todo lo analiza y al que nada se le escapa, me pidió que viniera a platicarles de un tema que, de verdad, me dejó helada hasta los huesos. No les miento cuando les digo que me tuve que sentar con un café cargado, y prenderle su veladora al santo niño de Atocha, porque lo que les voy a contar no es cualquier cosa. Estamos hablando de un lugar que parece sacado de las peores pesadillas. Pero no, papacitos, es real y está aquí en nuestro México. Un lugar donde la vida no vale nada, donde las personas son tratadas como carne para el matadero. Y no es un decir, es literal. Rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco. Un sitio que fue campo de exterminio, escuela del terror y fábrica de sicarios. El gran máster me dijo: tía, cuéntales tú, porque la gente tiene que abrir los ojos. Tiene que saber lo que está pasando detrás de esas ofertas engañosas de trabajo, detrás de esas promesas que a veces parecen el cielo, y terminan siendo el mismísimo infierno. Así que aquí estoy, para llevarlos conmigo en un recorrido paso a paso, por ese infierno terrenal, para que nunca se olviden de que el mal existe, y no siempre viene con cuernos y tridente. A veces, se disfraza de oportunidad. El infierno de Teuchitlán, la historia del sobreviviente del rancho Izaguirre. Corría el mes de junio de 2022, un mes caluroso, donde el aire parecía pesado, y no solo por el clima, sino por el ambiente tenso que se respiraba en todo el estado de Jalisco. Para muchos, ese mes fue uno más en el calendario. Pero para aquel hombre del que hoy les hablaré, significó el inicio de la pesadilla que marcaría su vida para siempre. Este hombre, al que protegeremos por razones obvias, estaba pasando por una de esas etapas donde la desesperación hace que uno se agarre hasta de un clavo ardiendo. Tenía a su hijo pequeño que mantener, los recibos de la luz y el agua se acumulaban en la mesa, y el trabajo escaseaba como el agua en el desierto. Fue entonces cuando, mientras revisaba su cuenta de Facebook, le apareció un anuncio que brillaba como una esperanza en medio de tanta oscuridad. Solicitamos guardias de seguridad. Sueldo de 13,000 pesos mensuales. 3 comidas diarias, hospedaje y viáticos pagados. Contratación inmediata. Imagínense, papacitos, lo que eso significaba para alguien con la nevera vacía y los bolsillos todavía más. Sin pensarlo dos veces, mandó su solicitud. Era una oportunidad que parecía hecha a la medida de su necesidad. La respuesta llegó más rápido de lo que él imaginó. Una llamada, con tono formal y amable, le confirmó que el puesto era suyo. Lo único que tenía que hacer era presentarse al día siguiente en la terminal de autobuses de Tlaquepaque, Jalisco, donde un encargado lo estaría esperando. Le pidieron puntualidad y que no llevara acompañantes. Aquí empieza la historia que le va a quitar el sueño a más de uno, como me dijo mi sobrino, el gran Máster Gorila. La trampa cierra. Ese día, el hombre se levantó temprano, se bañó y se vistió con lo mejor que tenía. No porque quisiera impresionar, sino porque tenía la ilusión de empezar una nueva etapa, de esas que prometen que todo va a mejorar. Se despidió de su madre y de su pequeño con un abrazo largo, de esos que uno siente que podrían ser el último sin saberlo. Llegó a la terminal a la hora pactada. El lugar, como cualquier terminal de autobuses en México, estaba lleno de ruido, gente y movimiento. Mientras buscaba al supuesto encargado, se dio cuenta de algo inquietante. Había otros hombres en la misma situación que él, todos cargando mochilas sencillas, viendo a todos lados con cara de incertidumbre, como quien sabe que algo no está del todo bien pero aún no quiere aceptarlo. Eran 6 hombres más, de diferentes edades, aunque la mayoría rondaba entre los 20 y los 30 años. Ninguno hablaba demasiado, solo se miraban entre sí con ese gesto que dice mucho sin necesidad de palabras. Después de casi media hora de espera, se acercó a ellos un hombre de complexión robusta, vestido de civil, pero con un andar que dejaba claro que estaba acostumbrado a dar órdenes. Llevaba un radio en la cintura y un teléfono en la mano. Sin darles mayores explicaciones, les ordenó seguirlo. Nadie se atrevió a preguntar a dónde iban. Caminando en fila, casi como en automático, llegaron hasta un vehículo particular estacionado en una calle lateral. Era un auto sin placas, de esos que ya de por sí ponen los pelos de punta. Las ventanas polarizadas impedían ver quién iba dentro.
Cuando el conductor bajó el vidrio, todos vieron lo que temían, un hombre armado, que con una seña les indicó que subieran. Aquí fue donde el ambiente cambió por completo. El silencio se volvió más denso que el aire antes de una tormenta. Algunos dudaron, pero las miradas de los hombres armados eran claras: o subían, o las consecuencias serían inmediatas. El sobreviviente recuerda cómo al sentarse en el asiento trasero sintió que le faltaba el aire, como si los pulmones se le hubieran cerrado. Sabía que había cruzado una línea de la que difícilmente podría regresar, pero en ese momento el miedo lo paralizó, como nos pasa a veces cuando uno está frente al peligro más grande de su vida y el cuerpo simplemente deja de responder. Dentro del vehículo, el ambiente era tenso y el silencio sepulcral. Solo se escuchaba el sonido del motor, y de vez en cuando, la voz del conductor hablando por el radio, confirmando que llevaban el paquete, como si fueran mercancía y no personas. El trayecto no fue largo en distancia, pero en la mente del hombre, cada minuto fue una eternidad. Iban por caminos cada vez más solitarios, alejándose del bullicio de la ciudad, entrando a zonas donde las casas desaparecían, y el terreno se volvía seco y polvoriento. Finalmente, llegaron a una propiedad escondida entre los cerros de Teuchitlán. Un lugar que a simple vista parecía un rancho común y corriente, con una entrada de herrería oxidada, rodeada de alambres y vigilancia. Pero lo que pasaba detrás de esos muros era otra cosa. Allí, el infierno tenía nombre y dirección: Rancho Izaguirre. Ahora sí, papacito, agárrate bien fuerte. Porque lo que te voy a contar es la pura verdad, pero narrada como solo tu tía Mona puede hacerlo, con lujo de detalle, para que lo imagines como si tú mismo estuvieras parado frente a ese lugar maldito. Vamos a darle forma a la llegada al Rancho Izaguirre, cuidando cada palabra para no cruzar esa delgada línea que YouTube siempre nos marca, pero sin perder la esencia de lo que realmente ocurrió. Aquí va. La llegada al Rancho Izaguirre. Después de aquel trayecto eterno, metidos en un vehículo sin placas, y vigilados por hombres armados que no decían ni una palabra, llegaron a lo que parecía ser una casa de seguridad. Esta casa no estaba en medio del campo como uno podría imaginar, sino en una colonia que se notaba apartada, pero con vida alrededor. Una zona donde la gente, probablemente por miedo o costumbre, hacía como si no viera nada. Las puertas siempre cerradas, las cortinas siempre corridas. Ahí los metieron, uno detrás de otro, sin darles tiempo ni para respirar profundo. Dentro de esa casa, el ambiente era frío y cargado. Olía a humedad, a encierro, y había un silencio incómodo, apenas roto por el zumbido de un ventilador viejo que giraba sin ganas en el techo. Los obligaron a esperar sentados en el suelo, sin moverse, sin hablar. Solo escuchaban el eco de las pisadas de los vigilantes, que iban y venían revisando puertas, haciendo llamadas en voz baja. Pasaron así varias horas que se sintieron como días. Finalmente, al anochecer, los subieron a otra camioneta, esta vez más amplia y con los cristales aún más oscuros. Durante el camino, se dieron cuenta de que salían del área urbana y se adentraban en el monte. Cada vez había menos señales de civilización, los caminos se volvían angostos, empedrados y polvorientos, y el silencio natural del campo se mezclaba con el rechinar de los neumáticos sobre la grava suelta. La vegetación se cerraba a ambos lados como si los mismos árboles se confabularan para esconder aquel lugar. Después de unos 30 minutos de trayecto, donde el tiempo parecía suspendido, llegaron a un portón oxidado, alto, cubierto con lonas negras que impedían cualquier vistazo al interior. En la parte superior, había alambre de púas enroscado como serpiente lista para atacar, y dos hombres armados vigilaban desde una torreta improvisada hecha de láminas y madera, señal clara de que ahí nadie entraba sin permiso. Y nadie salía sin consecuencias. El portón se abrió con un chirrido agudo que pareció rasgar el aire, y al cruzarlo, lo primero que vieron fue un camino de tierra que conducía a lo que parecía un antiguo rancho ganadero, de esos que uno vería en las películas. Pero aquí el ambiente tenía algo que helaba la sangre. A los costados del camino había estructuras deterioradas, un granero medio derrumbado, corrales vacíos y jaulas oxidadas. Pero lo más inquietante eran las miradas de los que ya vivían ahí. Hombres con rostros inexpresivos, con el uniforme sucio y las botas llenas de tierra seca. No hablaban, solo observaban, como si midieran qué tanto tiempo sobreviviría cada nuevo recluta. Aislamiento absoluto. En cuanto bajaron de la camioneta, les hicieron una revisión minuciosa. Les quitaron todo: celulares, carteras, cadenas, relojes,
Cualquier objeto que los conectara con el mundo exterior desapareció en ese instante, y con ellos, su identidad quedó suspendida. No solo confiscaron sus pertenencias, también les quitaron su ropa. Les dieron un uniforme de tela gruesa, parecido al de un soldado, y unas botas negras que, aunque nuevas, olían a caucho barato y sudor viejo. De ahora en adelante, son uno más del grupo. Aquí no hay nombres. Aquí se sobrevive o se muere, dijo uno de los vigilantes, con un tono que no dejaba espacio para preguntas. El entorno del rancho. El rancho Izaguirre no era un simple terreno abandonado. Era un complejo bien pensado para que nadie pudiera escapar. El perímetro estaba rodeado de bardas altas, rematadas con alambres y vidrio molido incrustado en el cemento. Había torres de vigilancia en los 4 puntos cardinales, y los guardias rotaban cada pocas horas. Durante el día, el sol caía a plomo sobre la tierra seca, y por las noches, el frío se colaba en los huesos como si el mismo lugar quisiera congelar a los recién llegados. Dentro del rancho había varias construcciones. El dormitorio, que no era más que un galpón largo con literas metálicas, sin colchones, solo un par de cobijas rasposas y polvorientas. El comedor, un espacio de concreto sin ventanas, donde el aire olía a comida pasada y sudor seco. La zona de adiestramiento, un terreno amplio, lleno de obstáculos de madera, costales de arena y llantas quemadas. Y por último, un edificio que todos evitaban mirar demasiado, la carnicería, que desde fuera ya se sentía como un lugar donde el dolor se quedaba impregnado en las paredes. El rancho estaba en completo aislamiento. No había señal de celular, ni posibilidad de comunicación con el exterior. Los únicos sonidos eran el canto lejano de los gallos, el zumbido de los insectos y, de vez en cuando, los disparos que se escuchaban a lo lejos. El aire olía a tierra reseca mezclada con un aroma metálico difícil de describir, pero que quienes han estado cerca de algo terrible, sabrán reconocer. Sin posibilidad de escape. Cualquiera que mirara el terreno se daría cuenta de que no había ninguna ruta de salida sin ser detectado. Incluso si lograban trepar alguna de las bardas, había patrullas que recorrían los alrededores, además de perros de guardia entrenados para rastrear y detener a quien intentara escapar. El sobreviviente recuerda que cada noche, mientras intentaba conciliar el sueño en aquella litera dura como una piedra, escuchaba los pasos de los vigilantes recorriendo el galpón, y los ladridos lejanos de los perros que marcaban su presencia en la oscuridad. Sabíamos que nadie había salido de ese lugar con vida. Excepto los que ellos decidían trasladar a otra plaza, comentó el testigo con una voz que aún le tiembla. El proceso de despersonalización, el primer paso al infierno. Apenas bajaron de la camioneta, el grupo de reclutas, entre ellos nuestro testigo, fue alineado como ganado frente a un muro de concreto agrietado. El calor del suelo subía como si la tierra misma quisiera arder. Un hombre robusto, con rostro endurecido y ojos de piedra, salió del edificio principal cargando una carpeta negra. Era el encargado del registro, aunque lo que hacían ahí nada tenía que ver con papeles oficiales ni formularios de recursos humanos. Primero, los revisaron de pies a cabeza. No fue una simple inspección, no señor. Les palparon cada rincón, buscando cualquier cosa que pudiera servir para comunicarse o resistirse. Lo poco que llevaban encima desapareció en cuestión de minutos. Celulares, documentos, cadenas, relojes. Hasta las agujetas de sus tenis les fueron retiradas, como si les estuvieran quitando los últimos hilos de su vida anterior. Aquí ya no eres quien eras, dijo el encargado, sin levantar la voz, pero con una firmeza que clavaba cada palabra como una aguja. Aquí se sobrevive. Y si eres de los que preguntan de más, no pasas de esta noche. El cambio de ropa, de personas a piezas del sistema. Lo que siguió fue el despojo físico. Los formaron en fila y, uno a uno, les ordenaron quitarse la ropa frente a todos. Sin pudor, sin privacidad. La intención era clara, despojarlos de cualquier rastro de individualidad. Camisas, pantalones, calcetines. Todo fue arrojado a un montón polvoriento, junto a los bultos de otros recién llegados. Esa ropa, decían, ya no servía en ese lugar. En su lugar, les entregaron un uniforme de tela áspera, color verde militar, sin ningún distintivo. Era una prenda diseñada no para comodidad, sino para control. El corte era ancho, para que nadie pudiera ocultar nada bajo la ropa. Las botas eran negras, pesadas, rígidas, como si llevaran cadenas en los pies.
Si quieres moverte rápido con estas, aprende a ganártelo, les dijeron. Las suelas de las botas hacían un ruido seco y constante, que todos pronto aprendieron a identificar incluso de espaldas, el sonido del control absoluto. El cambio no terminaba ahí. Les rapaban el cabello al ras, uno por uno, con máquinas viejas que dejaban raspones en el cuero cabeludo. No importaba si alguien llevaba años cuidando su imagen, si tenía el cabello largo por promesa o costumbre. Todo se iba, porque en ese rancho la individualidad era una amenaza. Sin nombre, sin voz. A partir de ese momento, perdieron sus nombres. Aquí son números, les informaron. Y así fue. Cada uno recibió un número de identificación que se cosía al uniforme en el pecho, a la altura del corazón. Como si ahí, donde antes latían sus sueños, solo quedara el código de una máquina más en la línea de producción. No podían hablar entre ellos, salvo en los momentos específicos del entrenamiento. El lenguaje estaba limitado a frases simples: sí, señor. No, señor. Permiso, señor. Cualquier otra palabra que no fuera ordenada era castigada con horas de ejercicio extremo o algo peor. Algunos intentaron resistirse al silencio. Duraron poco. El control del tiempo y el espacio. En el rancho Izaguirre, no existía el tiempo. Nadie llevaba reloj, y los días se medían por el sonido de un silbato agudo que marcaba el inicio y el fin de cada jornada. Por la noche, los encerraban en el galpón, donde las camas eran literas sin colchón, solo una placa de metal helada y sucia. Cada uno tenía una manta delgada, insuficiente para el frío que calaba hasta los huesos. Las luces nunca se apagaban del todo. Había bombillas colgadas del techo que lanzaban un resplandor amarillento y enfermizo, que no dejaba dormir a nadie profundamente. El sonido constante de los pasos de los guardias, el golpeteo de las botas, y los ladridos lejanos de los perros de vigilancia mantenían a todos en un estado de alerta permanente. No había espejos. Nadie podía verse a sí mismo. No necesitas saber cómo te ves. Aquí importa cómo obedeces, repetían. La comida, una prueba más del control. La comida era parte del castigo. Raciones pequeñas, sin sabor, servidas en platos de metal abollados que olían a óxido. Papillas de arroz con trozos irreconocibles de carne, frijoles aguados y tortillas que parecían de cartón mojado. El agua era tibia y escasa, y había días en que ni eso recibían. Algunos se desmayaban durante el entrenamiento, producto del cansancio y el hambre, pero eso no les ganaba descanso, al contrario. Era un motivo para ser mal vistos, y con ello, aumentar el riesgo de terminar en la lista de los descartados. Las reglas del miedo, donde todo se aprende a la fuerza. La principal regla en el rancho Izaguirre era simple: matar o morir. Si uno no podía cumplir las órdenes sin rechistar, se convertía en el ejemplo para los demás. Los castigos no eran meros regaños. Se trataba de ejercicios de sometimiento, cargar llantas gigantes hasta el agotamiento, arrastrarse en el fango bajo el sol abrasador, soportar gritos y humillaciones constantes. A quienes no aguantaban, se les aislaba, y los rumores decían que después de eso no se les volvía a ver. El lavado mental, anular la voluntad. Durante el adiestramiento, cada mañana los obligaban a repetir frases que reforzaban la obediencia ciega. No siento dolor. No tengo miedo. No hay vuelta atrás. Eran palabras vacías al principio, pero con el tiempo, se volvían parte de su pensamiento. Algunos empezaban a mirar diferente, con una mirada vacía, como si ya no quedara nadie dentro. El sobreviviente recuerda que al cabo de 2 semanas, ya no podía recordar la fecha exacta ni cuánto tiempo llevaba ahí. Todo era una rutina de dolor, agotamiento y órdenes que se seguían sin pensar. Así fue como los convirtieron en sombras de sí mismos. Les arrancaron el pasado, les silenciaron el presente y les negaron un futuro propio. Eran números, piezas, partes de una maquinaria destinada a servir a quienes controlaban el rancho Izaguirre. El proceso de despersonalización no acababa nunca. Era constante, como el zumbido de las lámparas que no se apagaban, como los ladridos lejanos que nunca dejaban de escucharse. Cada día que pasaba, alguien más caía. Y los que quedaban sabían que, si no seguían obedeciendo, serían los siguientes. El adiestramiento, doblegar el cuerpo, apagar la mente. Una vez que los recién llegados perdían sus nombres y quedaban reducidos a un número, empezaba lo verdaderamente desgarrador.
No les daban tiempo de pensar, de respirar ni de entender dónde estaban. Apenas amanecía, un silbatazo ensordecedor rompía el poco descanso que lograban tener, seguido del eco de unas botas golpeando el piso de concreto, apurándolos a salir de las literas. Afuera, el rancho ya estaba despierto. El aire frío de la mañana calaba en la piel, y el sol apenas asomaba entre las montañas, pero los formaban en filas perfectas, con la mirada al frente y las manos pegadas al costado. Uno a uno eran contados como si fueran reses en un matadero, mientras los instructores caminaban despacio, observando con detenimiento quién temblaba de miedo y quién trataba de disimularlo. Ejercicio físico hasta el límite. El adiestramiento físico era implacable. Desde el primer día, los hacían correr alrededor del perímetro del rancho, que no era cualquier circuito, eran más de 2 kilómetros de terreno irregular, con piedras, subidas empinadas y lodo hasta los tobillos. Y el que se cansaba, el que tropezaba o el que bajaba el ritmo, recibía golpes que lo regresaban al paso. O lo dejaban tirado, si no tenía fuerzas para levantarse. Después venían las flexiones, los abdominales y los arrastres en el fango, bajo un sol que ya para media mañana quemaba como si el rancho estuviera bajo una lupa gigante. Todo esto sin agua, o con apenas un trago tibio cada tanto. El dolor es temporal, la obediencia es para siempre, repetían los instructores con esa voz seca que no parecía de este mundo. A veces los hacían cargar troncos de madera entre varios, pero si uno flaqueaba, el castigo era para todos, lo que creaba un ambiente de presión colectiva. Nadie podía permitirse fallar, porque el grupo entero se volcaba en su contra. Así aprendían rápido que la única forma de sobrevivir era no ser el eslabón débil. Combate cuerpo a cuerpo. No todo era correr o levantar peso. Los enfrentaban unos contra otros en peleas sin reglas. Se trataba de demostrar fuerza, resistencia y, sobre todo, la disposición a dañar sin piedad. Si uno se contenía, si mostraba duda, era señalado y sacado de la fila para recibir instrucción especial, que nadie quería conocer. Las peleas se realizaban en un espacio cerrado con tierra suelta. Los que no peleaban observaban, en silencio, sabiendo que su turno llegaría pronto. En esas peleas, no había árbitro, ni límite de tiempo. Era hasta que uno ya no pudiera levantarse o alguien detuviera el enfrentamiento. A veces los que caían eran arrastrados fuera del círculo, donde alguien les lanzaba un balde de agua para revivirlos. Si es que todavía valía la pena. Manejo de armas y ejercicios de frialdad. A medida que los días pasaban, el adiestramiento incluía manejo de armas, con prácticas de puntería que no solo consistían en disparar a blancos fijos, sino aprender a mantener el pulso firme aunque el corazón se les saliera del pecho. Les enseñaban a cargar, desmontar y armar armas en tiempos cronometrados, bajo presión y con los instructores gritándoles al oído. Si fallaban o tardaban de más, los ponían a hacer ejercicios hasta el agotamiento total, y luego volvían a empezar. Pero lo más escalofriante era el entrenamiento psicológico, diseñado para apagar la empatía, para que el dolor ajeno dejara de importarles. Les proyectaban videos y escenas reales, acompañadas de lecciones donde se reforzaba el concepto de que el enemigo no es humano, es un obstáculo. Les enseñaban a anular sus emociones, a repetir internamente que el miedo no tenía cabida en ellos, y que la obediencia era la única salida. La regla de oro, matar o morir. En las noches, antes de encerrarlos en los dormitorios, los reunían en la explanada del rancho, donde había un asta sin bandera, solo un trozo de tela negra que ondeaba como presagio. Allí, los instructores repetían la regla fundamental. Si no puedes obedecer, no sirves. Y si no sirves, no puedes quedarte. La frase no era un simple dicho. Había ocasiones en que, al amanecer, faltaba un número en la formación, y nadie preguntaba nada. Todos sabían que ese hombre ya no estaba allí. Y tampoco estaba en ninguna otra parte. El miedo como método de control. Nadie confiaba en nadie. La vigilancia era constante, incluso dentro del dormitorio. Siempre había alguien anotando quién hablaba de más, quién parecía querer escapar, quién comía menos o mostraba señales de debilidad. Esos informes se entregaban a los instructores, y luego venían los castigos discretos, a veces en el galpón, a veces en zonas alejadas del rancho donde nadie podía escuchar los gritos. El miedo no era una sensación pasajera. Se respiraba. Se impregnaba en la piel, en la ropa, en el aliento.
El sobreviviente describe cómo, después de las primeras semanas, dejó de pensar en su vida anterior, porque recordarle hacía más daño que esperanza. Te olvidas de quién eras. Porque si no lo haces, te rompes, dijo en voz baja, como quien todavía carga ese peso en la espalda. Así fue como domesticaban el cuerpo y borraban el alma. Convertían a los hombres en soldados sin patria, preparados para ejecutar órdenes sin importar el costo. Porque allí, en el rancho Izaguirre, ser obediente era sinónimo de seguir respirando. Y eso ya era demasiado pedir. La carnicería, el lugar donde todo terminaba. Dentro del rancho Izaguirre, había un sitio que todos conocían, pero del que nadie quería hablar. Algunos solo lo veían de reojo al pasar. Otros, los que tenían menos suerte, entraban a trabajar ahí como parte de su formación, sabiendo que cualquier error también los pondría en esa mesa fría que dominaba el lugar. Le llamaban la carnicería. Un nombre sencillo, directo. Y lo usaban porque lo que ahí pasaba era exactamente eso, un lugar donde los cuerpos eran tratados como si fueran animales en un rastro, sin nombre, sin pasado, sin dignidad. El acceso estaba en la parte trasera del rancho, un edificio de concreto, sin ventanas, con una puerta metálica de doble hoja. Siempre estaba cerrada con un candado grueso, y solo algunos tenían las llaves. La primera vez que el sobreviviente entró ahí fue acompañado por un instructor, que sin decir una sola palabra le indicó que lo siguiera. Aquí es donde termina el que no sirve, le dijo antes de empujar la puerta con un chirrido que se clavó en su cabeza como un recuerdo imposible de olvidar. El interior, la geografía del horror. Dentro, el aire era espeso, difícil de respirar, cargado con un olor a humo mezclado con metal caliente, y un fondo extraño que solo puede describirse como el rastro de algo que ya no está vivo. Las paredes, pintadas de blanco en algún tiempo, ahora estaban ennegrecidas por el hollín, y marcadas con manchas que parecían salpicaduras antiguas, aunque nadie preguntaba de qué eran. Había una mesa de concreto al centro, no una camilla como uno podría pensar, sino una losa grande, sin adornos, con canaletas a los lados por donde fluían los restos de los trabajos que ahí se realizaban. Encima de la mesa, había ganchos colgando de unas vigas, cadenas oxidadas, y al fondo del cuarto, un horno de dimensiones aterradoras. No era un horno común, era un diseño hecho para alcanzar temperaturas extremas, donde lo que entraba salía hecho polvo después de horas ardiendo. El suelo era resbaloso, cubierto con una capa de ceniza fina mezclada con tierra, y fluidos que nadie se atrevía a nombrar. Cada paso dentro de ese lugar sonaba hueco, como si el mismo piso absorbiera el eco, tragándose cualquier sonido que pudiera salir de ahí. El proceso, sin vuelta atrás. El sobreviviente cuenta que, como parte de su entrenamiento, lo obligaron a participar en los procedimientos de desmantelamiento, palabra que usaban para describir el proceso con el que se deshacían de los restos de aquellos que no habían pasado las pruebas. Los cuerpos eran llevados a la carnicería en camillas improvisadas, envueltos en plásticos gruesos. A veces eran sus propios compañeros, esos que el día anterior estaban a su lado en los ejercicios, y que hoy eran silencios sobre la mesa fría. Primero, les quitaban cualquier prenda. Luego, con herramientas industriales, sierras eléctricas, cuchillos de hoja ancha, pinzas de corte, los instructores enseñaban cómo dividir en partes precisas, buscando que el proceso fuera lo más rápido posible, como si fueran a preparar algo para almacenamiento. Entre más delgado, más rápido se quema, decían sin ningún rastro de emoción. Era una rutina sistemática, donde la eficiencia era más importante que cualquier otra cosa. No había gritos, porque los que estaban en esa mesa ya no tenían voz. Pero eso no hacía que la tarea fuera más fácil. El sobreviviente cuenta que el sudor le escurría por el rostro, no solo por el esfuerzo físico, sino por la tensión que apretaba el pecho hasta doler. Cada parte separada era colocada en bandejas metálicas que luego se deslizaban dentro del horno. Cuando el horno estaba encendido, el calor era insoportable. La piel se sentía como si ardiera desde adentro, y el aire cargado de ceniza se pegaba en la garganta, obligando a toser incluso con el rostro cubierto por trapos húmedos. El horno, el lugar del olvido. El horno funcionaba a base de combustible industrial, mantenido por una persona específica del rancho, alguien que sabía cómo controlar las temperaturas y asegurar que nada quedara sin consumir.
Los restos pasaban ahí varias horas, hasta que se reducían a polvo y pequeños fragmentos blanquecinos, que luego eran recogidos y dispersados en los cerros cercanos, o simplemente enterrados en fosas dentro del mismo rancho. Todo esto se hacía bajo el lema repetido hasta el cansancio: si no hay cuerpo, no hay delito. El impacto, marcas que no se borran. Participar en la carnicería no era opcional. Era una prueba definitiva de obediencia. Si alguien se negaba, era el siguiente en ocupar la mesa. El sobreviviente describe cómo, después de cada jornada en ese cuarto, salía temblando, aunque procuraba que nadie lo notara, porque mostrar miedo era una invitación al castigo. Dice que aún hoy, años después, hay noches en las que despierta ahogado en sudor, sintiendo el olor del humo y escuchando el sonido de las sierras. En ese lugar te enseñan que la vida no vale nada. Ni la tuya, ni la de los demás, dice con la mirada perdida. La carnicería no solo era un lugar para deshacerse de los que caían. Era una herramienta de control absoluto. Una demostración clara de lo que les esperaba a quienes dudaran, a quienes soñaran con escapar. Era el recordatorio constante de que en el rancho Izaguirre, la voluntad propia no existía, y que todo terminaba bajo la voluntad de quienes controlaban aquel infierno. Traslado a las plazas, de reclutas a operadores del miedo. Después de semanas de adiestramiento brutal y de haber demostrado obediencia sin fisuras, llegaba el momento que todos temían pero sabían que era inevitable: el traslado. No era un premio, no era un ascenso. Era simplemente el siguiente paso en el infierno. Porque si bien habían sobrevivido al rancho Izaguirre, eso no significaba que ya estaban a salvo, sino todo lo contrario, eran carne de cañón lista para ser lanzada a donde el patrón ordenara. Los grupos eran seleccionados de acuerdo a su desempeño en el adiestramiento, pero también según las necesidades de cada plaza. Algunos iban a hacer limpieza en territorios calientes, otros a proteger cargamentos, y los más experimentados, esos que no dudaban ni un segundo al recibir una orden, eran elegidos como escoltas personales de los altos mandos. Nuestro sobreviviente fue asignado a Zacatecas, una de las plazas más peligrosas en esos meses, donde la disputa por el control era a muerte. Me dieron mi uniforme completo, un arma larga y la orden de presentarme ante el comandante de esa zona. Ahí empezaba otra guerra. Pero ya no era un entrenamiento, ahora era la realidad. La salida del rancho, última vez que pisaban ese suelo. La madrugada en que los sacaban del rancho, todo era silencio. Los formaban en el patio principal, bajo la mirada de los vigilantes de las torres, y les entregaban un paquete con lo necesario para trabajar. Un arma limpia y revisada. Municiones. Un sobre con algo de dinero para los primeros gastos. Y una advertencia. Si fallas, no regreses. Porque aquí no hay segunda oportunidad. Los subían a camionetas polarizadas, acompañados de instructores armados, y partían por rutas que solo los jefes conocían. No había despedidas ni miradas atrás. Cada hombre sabía que esa podría ser la última vez que respiraba el aire de aquel lugar. Aunque muchos deseaban no volver jamás, sabiendo lo que dejaban atrás. La vida en la plaza, sicarios de élite. Una vez en la plaza asignada, la vida no era mejor, pero sí diferente. Ahora, el miedo se combinaba con la adrenalina y la presión constante de no fallar. Los recién llegados eran observados por los jefes de la plaza, que medían su desempeño desde el primer momento. Si mostraban dudas, si cometían errores, eran regresados al rancho. Pero no para un nuevo entrenamiento, sino para terminar en la carnicería. Otros simplemente desaparecían sin rastro, como si el viento se los hubiera llevado. El sobreviviente cuenta que en Zacatecas le asignaron rondas de patrullaje, vigilancia de puntos clave y, en algunas ocasiones, participación en acciones directas. Estas acciones no eran más que emboscadas a grupos rivales, donde el objetivo era limpiar la zona y enviar un mensaje. Los preparaban para no tener remordimientos, porque ahí no había tiempo para sentir, solo para sobrevivir y obedecer. El control mental persistía. Aún fuera del rancho, el control seguía siendo total. Tenían horarios estrictos, comunicación constante con los mandos, y cero tolerancia al error. Si alguno hablaba de más, si intentaba desertar, los demás tenían la orden de detenerlo o eliminarlo. El lema seguía presente en cada misión. Si no hay cuerpo, no hay problema. La fuga, un acto de valentía y desesperación.
El sobreviviente, después de varias semanas en Zacatecas, no soportó más. La idea de no volver a ver a su hijo, de vivir todos los días esperando que la orden de eliminarlo llegara, lo empujó a tomar una decisión que pocos se atrevieron a intentar. Aprovechó un descuido durante un traslado interno, donde el grupo se dividió por unos minutos. Corrió a campo abierto, metiéndose entre los matorrales, cortándose con las ramas, rasgándose la ropa, y sin mirar atrás. Caminó durante horas, sin saber si lo seguían, hasta que encontró un poblado pequeño, donde pidió ayuda a un hombre que por piedad o por miedo le dio refugio. Pasó semanas escondido en casas abandonadas, hasta que logró contactar a alguien que le debía un favor. Ese contacto lo sacó del estado, y le ayudó a llegar hasta un lugar seguro, desde donde hoy cuenta su historia. De víctima a sobreviviente. Su historia no es solo la de alguien que estuvo en un lugar equivocado. Es el testimonio de cómo funciona un sistema diseñado para crear operadores sin voluntad, listos para obedecer y desaparecer sin dejar rastro. Hoy, vive escondido. Con miedo, sí, pero también con el valor de contar lo que otros nunca pudieron. No quiero que mi hijo crezca sin saber quién fui. Por eso lo cuento. Para que otros no caigan en la misma trampa. Papacito. Llegados a este punto, ya no hay vuelta atrás. Hemos caminado juntos por el rancho Izaguirre, hemos visto cómo les arrancaban la identidad, cómo los transformaban en sombras obedientes, y cómo, una vez listos, los arrojaban a las plazas como armas humanas sin voluntad. Pero lo que viene ahora es aún más profundo y desgarrador. Porque no solo se trataba de obedecer, sino de aceptar que, en cualquier momento, podías convertirte en el siguiente desaparecido. Y esto, mi amor, no te lo cuenta cualquiera. Esto es porque el gran Máster Gorila me lo pidió, y aquí estoy, para contarte cómo elegían quién vivía y quién no. Cómo decidían quién tenía valor y quién ya era desecho. Así que, si tienes valor, acompáñame en esta parte de la historia, que es de las más oscuras. Pero es necesario mirarla de frente. La selección, el juicio silencioso que todos temían. Dentro del rancho Izaguirre, las reglas estaban claras. Uno podía entrenar, obedecer, hacer todo lo que le pidieran. Y aún así, un solo error, una sola mirada cruzada con el hombre equivocado, podía significar el final inmediato. El proceso no era un juicio, no había oportunidad de explicar nada. Era más bien un monitoreo constante, donde los instructores y los encargados de cada área hacían reportes diarios. ¿Quién obedecía? ¿Quién mostraba señales de debilidad? ¿Quién se quedaba rezagado en los ejercicios? ¿Quién bajaba la mirada demasiado? Cada pequeño detalle se registraba y se analizaba, porque ahí no podía haber espacio para la duda. Un soldado que duda es un riesgo. Y el rancho no criaba riesgos, sino instrumentos de obediencia total. La revisión no era formal, era una sombra constante. Los reclutas nunca sabían que estaban siendo evaluados hasta que era demasiado tarde. A veces, después de un día normal de entrenamiento, al caer la noche, alguien simplemente no aparecía en la formación nocturna. No había preguntas. No había explicaciones. Solo miradas evitándose unas a otras, porque todos sabían lo que significaba esa ausencia. El sobreviviente cuenta que una noche vio cómo sacaban a un compañero con el que había compartido la litera de arriba durante semanas. Era un muchacho joven, fuerte, que parecía soportarlo todo. Pero un día se desmayó durante una carrera por el calor y el agotamiento. A la mañana siguiente, lo llamaron aparte. Dijo que lo mandaban a descansar. Y ya no volvió a dormir en su litera. Horas después, el horno de la carnicería estaba encendido de nuevo, y nadie volvió a mencionar su nombre. Las causas de la eliminación: debilidad, rebelión, sospechas. Había 3 razones principales por las que alguien era seleccionado para desaparecer. Debilidad física o mental, los que no resistían el entrenamiento, los que sufrían lesiones graves o mostraban señales de quebrarse emocionalmente, eran eliminados sin piedad. Desobediencia o insubordinación, incluso una mirada de duda o una pregunta mal formulada podía interpretarse como un acto de rebelión. Y nadie que cuestionara las reglas del rancho sobrevivía a la noche. Sospecha de deserción o traición: si alguien era visto demasiado callado, demasiado observador, o si daba la impresión de estar planeando algo, era mejor prevenir. Porque en el rancho Izaguirre no esperaban a que la amenaza se hiciera real. Actuaban antes.
La corte de la medianoche. Había un ritual no escrito, que muchos llamaban la corte. Ocurría siempre después de la última formación del día, justo antes de que apagaran las luces del galpón. Uno de los instructores recorría las literas, uno por uno, mirando a cada recluta a los ojos. Si se detenía demasiado tiempo frente a alguien, los demás sabían que esa noche no dormiría ahí. Minutos después, 2 hombres armados se lo llevaban en silencio, y la litera quedaba vacía para siempre. El sobreviviente relata que las primeras veces nadie podía dormir después de eso. Pero con el tiempo, aprendes a cerrar los ojos y a seguir respirando, porque pensar mucho te volvía el siguiente. Uno aprende que la vida es ese segundo donde no te llaman por tu número. La carnicería como final predecible. La mayoría de los que eran seleccionados terminaban en la carnicería esa misma noche. Los que se resistían eran sometidos. Los que obedecían eran tranquilizados con falsas promesas de reubicación o reentrenamiento, solo para encontrarse con la puerta metálica y el olor del horno ya encendido. El sobreviviente recuerda que una noche escuchó un ruido sordo proveniente del edificio mientras estaban formados en el patio. Era el golpe seco de las herramientas en el concreto, el sonido apagado de las bandejas deslizándose en el horno, y el humo espeso que subía en la madrugada. Nadie decía nada. Nadie lloraba. Solo tragaban en seco y seguían mirando al frente, esperando no ser los siguientes. La psicología del miedo, un control absoluto. La selección constante creaba un ambiente de paranoia y sumisión. Todos sabían que la muerte no era un castigo. Era una consecuencia natural de cualquier error. Así nadie pensaba en escapar. Nadie planeaba rebelarse. Porque el miedo era una cárcel más fuerte que los muros del rancho. El sobreviviente explica que ni siquiera podía soñar con otra vida, porque eso era peligroso. Había que vivir el momento, el siguiente ejercicio, el siguiente disparo. El pasado ya no importaba. Y el futuro no existía. Solo obedecer. El sobreviviente, una historia de resistencia interna. A pesar de todo, el hombre logró conservar algo de sí mismo, una chispa de humanidad que no pudieron apagar del todo. Él cuenta que cada noche le pedía en silencio a su hijo, en su mente, que le diera fuerza para aguantar. Fue esa imagen la que le permitió aguantar la rutina, superar las pruebas y escapar cuando llegó el momento oportuno. Hoy, cuando cuenta su historia, dice que no se considera un héroe, sino un sobreviviente. Los héroes no salieron de ahí. Los que salimos somos los que aún temblamos cuando escuchamos un silbato o cuando vemos una bota militar. La elección de la vida y la muerte. En el rancho Izaguirre, la vida y la muerte no eran decisiones personales. Eran consecuencias de ser útil o no serlo. Los números que servían, vivían. Los que fallaban, desaparecían. Así de sencillo. Así de brutal. La vida cotidiana, ser uno más en la línea de los condenados. Imagina, por un segundo, que te despiertas antes que el sol. No hay luz natural, solo el resplandor amarillo de una lámpara vieja que tiembla en el techo del galpón. Abres los ojos, pero no pestañeas demasiado, porque el movimiento atrae la atención, y ahí ser visto puede ser un error fatal. Tu cuerpo está adolorido. Cada músculo quema, como si la piel estuviera a punto de desgarrarse. Tienes los labios secos y la garganta áspera, porque la última vez que te dieron agua fue quién sabe cuándo. El aire que respiras es denso, cargado de polvo y sudor viejo. El olor de tus propios compañeros es el de hombres que han dejado de ser humanos, hombres que ya no sueñan con salir de ahí. Al fondo del galpón, el chillido agudo del silbato parte el silencio, y es como si un cuchillo te atravesara el oído. Te levantas de un salto. No porque quieras, sino porque sabes que si tardas medio segundo más, alguien va a hundirte la bota en la espalda, o peor. El piso está frío, pero tus pies no lo sienten, están insensibles por el uso de las botas rígidas. Te formas, hombro con hombro, junto a otros que parecen muertos en vida. Nadie habla. Los ojos fijos al frente, porque cruzar miradas es otra condena. El sonido del miedo, cada ruido puede ser el último. Afuera, el rancho despierta, pero no como cualquier lugar. Aquí el amanecer no trae esperanza, trae otra jornada de obediencia ciega. Escuchas el motor del generador, el crujir de las botas, el murmullo de los instructores decidiendo quién va a sobrevivir este día y quién no. Te ordenan correr. No preguntas cuánto,
porque da igual si son 10 vueltas o 20, sabes que no vas a parar hasta que el cuerpo diga basta, y cuando lo haga, ya será tarde. Mientras corres, el sudor te escurre en los ojos, y el polvo del camino se te pega en la cara. La boca te sabe a tierra. Respiras tan hondo que te duele el pecho, pero sigues. Alrededor, los otros jadean, algunos se tambalean, pero nadie cae, porque saben lo que pasa si caen. El dolor como rutina, el cuerpo como herramienta. Después de correr, toca arrastrarse en el fango. Sientes la tierra mojada metiéndose en la ropa, raspándote las rodillas, desgarrándote los codos. Las piedras se clavan en la piel, pero ni siquiera haces un gesto, porque mostrar dolor es el primer paso hacia la debilidad. Y los débiles no salen vivos del rancho. Terminas el recorrido y te lanzan un plato de metal en las manos. Adentro hay una masa irreconocible, sin sabor, sin olor, pero la tragas como si fuera lo último que vas a comer, porque tal vez lo es. El agua es tibia, sabe a óxido y tierra, pero baja la comida, y por eso te fuerzas a no pensar demasiado en qué lleva. La espera constante, vigilancia y paranoia. Después del entrenamiento físico, te dejan media hora para descansar. Pero no puedes descansar. Tus ojos escanean el terreno, buscando las miradas de los vigilantes, midiendo los gestos de los otros reclutas, porque en cualquier momento alguien puede señalarte, y entonces, vas directo a la corte de la medianoche. Si te preguntan algo, solo respondes sí, señor o no, señor. Nada más. Si te ordenan algo, lo haces al instante. No piensas, solo ejecutas. Pensar es un lujo que ya no te puedes permitir. El toque de la noche, la hora de la verdad. Cuando llega la noche, las luces nunca se apagan del todo. Hay un resplandor tenue que te hace sombra en la cara, y te hace sentir que alguien siempre te observa, porque así es. Antes de dormir, todos se forman. Viene el jefe de turno, caminando despacio, como un juez que elige quién vive y quién no. Si se detiene frente a ti, no respiras. Si sigue de largo, tratas de no suspirar de alivio, porque el que está al lado puede pensar que estás demasiado confiado, y eso también te puede costar la vida. Cuando por fin te acuestas en la litera, el metal está helado, pero el cuerpo está tan cansado que no sientes. Cierras los ojos, y lo último que escuchas es el ladrido de los perros en la distancia. Esos perros que sabes rondan la barda. Esos perros que encuentran a los que intentan huir. Esos perros que te recordarían al tuyo, al de tu casa, al que te lamía la mano cuando eras niño. Si es que todavía te quedara fuerza para recordar algo bueno. La sensación constante, ser un fantasma en vida. Día tras día, pierdes la cuenta. ¿Es lunes? ¿Es jueves? No importa. En el rancho Izaguirre, el tiempo no existe. Solo los números importan. Tu número. Cada vez que alguien no aparece en la formación, lo que queda es el silencio. Ese vacío se siente en la espalda, como si un viento frío te tocara los huesos. Y aunque sabes que ya no eres tú, que solo eres un número con botas y uniforme, hay una parte muy dentro de ti que se resiste. Esa parte que piensa en tu hijo, en tu madre, en esa comida de domingo que ahora parece un recuerdo de otra vida. La rutina de la muerte, un hábito más. Ver cómo alguien desaparece se vuelve común. Al principio te cuesta. Quieres gritar, quieres correr. Pero luego, simplemente bajas la mirada y sigues adelante. El horno encendido en la madrugada ya no te hace temblar. El olor que sale de la carnicería se convierte en parte del aire que respiras todos los días. Las cenizas que el viento levanta ya no te dan miedo. Solo te recuerdan que tú aún estás ahí, respirando, aunque ni sabes por cuánto tiempo más. El milagro de la huida, un instinto de sobreviviente. Y un día, cuando la oportunidad aparece, ni lo piensas. Corres. Corres como si el alma se te fuera a escapar del cuerpo, como si el mismísimo diablo te persiguiera. Te lanzas entre los matorrales, te rasgas la piel, te cortas las manos, pero sigues. Sientes el aire helado entrando a los pulmones, doloroso y bendito al mismo tiempo. Sabes que atrás pueden estar siguiéndote, pero no miras. Lo único que piensas es en el rostro de tu hijo, en ese abrazo que le debes. Y cuando por fin te detienes, los pies llenos de sangre y el cuerpo temblando, te das cuenta de que sigues vivo. Que escapaste del infierno, pero el infierno se quedó dentro de ti. Y aunque el sol vuelve a salir sobre tu cabeza, siempre vas a escuchar el silbato en la madrugada.
La marca de los sobrevivientes. No todos lo logran. Algunos mueren ahí, sin que nadie los recuerde. Otros escapan, pero cargan con un silencio que pesa toneladas. El sobreviviente que hoy cuenta esta historia es uno entre pocos. Y lo hace porque no quiere que nadie vuelva a cruzar esa puerta sin saber qué hay detrás. Yo viví en el rancho Izaguirre, pero nunca volví a ser el mismo. Las familias de los desaparecidos, el dolor que no se nombra. Imagínate ser la madre de uno de esos jóvenes. Tu hijo te dijo que había conseguido un trabajo como guardia de seguridad. Se despidió con un beso en la frente y la promesa de que, por fin, vendrían tiempos mejores. Se subió al autobús rumbo a Tlaquepaque. Llevaba una mochila sencilla, con la esperanza colgada en el hombro. Y tú, desde la puerta de tu casa, le sonreíste, aunque el corazón te latía raro, como si algo adentro te avisara que esa era la última vez. Pasaron los días. 1, 2, 3. No contestó el teléfono. Le mandaste mensajes, primero con amor, luego con urgencia, después con desesperación. Lo buscaste en el Facebook, en el WhatsApp. Nada. Te dijeron que quizá estaba ocupado, que tuviera paciencia. Pero las horas se hicieron días. Los días se hicieron semanas. Y la gente dejó de preguntar. Pero tú, papacito, tú nunca dejaste de buscarlo en cada rostro que pasaba frente a tu puerta. Las esposas y novias, la llamada que nunca sonó. Algunas eran mujeres que habían confiado en que ese trabajo sería la oportunidad de levantar a la familia. Vete, amor. Aquí te esperamos. Ellas se quedaron cuidando a los hijos, trabajando, estirando el dinero como podían, esperando que él volviera con su primer pago, con ese dinero que aliviaría las penas. Pasó el tiempo, y ni un solo peso llegó. Nadie lo vio más. Preguntaron en la empresa de seguridad que supuestamente lo había contratado. Y nadie sabía de qué hablaban. Se quedaron con una foto enmarcada, y la duda quemándoles el pecho. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está mi muchacho? ¿Por qué no vuelve si dijo que lo haría? Y no hay respuesta, papacito. Porque el silencio es como una losa pesada, fría, que asfixia y no deja llorar a gusto. Porque, ¿cómo lloras a alguien que no sabes si está muerto, si lo tienen preso, si camina sin rumbo en algún lugar? La esperanza es una tortura más lenta que el dolor. Las búsquedas en el desierto, caminando sin saber dónde buscar. Hubo madres, padres, hermanos que se lanzaron a los cerros, a los caminos de terracería, a buscar aunque sea una señal, una prenda, un rastro mínimo. Se unieron a colectivos. Cavaron con sus propias manos en los campos de Jalisco, esperando encontrar una pista. Y lo que encontraron fueron otras historias, otros huesos, otras tragedias. Pero nunca la certeza de qué fue de los suyos. La desesperación de no tener un cuerpo que llorar. Porque una cosa es velar a alguien y saber que descansa en paz, aunque sea en medio de la injusticia. Pero otra muy diferente es acostarte cada noche sin saber si sigue vivo, si sufre, si pide ayuda. ¿Lo habrán enterrado en algún lado? ¿Lo habrán desaparecido en ese horno maldito? ¿Estará caminando por algún monte, perdido, sin memoria? Estas preguntas se repiten todos los días en la cabeza de los que se quedaron esperando un regreso que nunca se dio. No tener un cuerpo es peor que tener una tumba vacía, dijo una madre que buscaba a su hijo desaparecido después de responder a una oferta en línea. Porque ni rezarle puedes. Porque no sabes dónde quedó su alma. Los hijos que nunca entendieron por qué papá no volvió. Muchos de los que se fueron eran padres jóvenes. Dejaron niños pequeños, creyendo que regresarían con los bolsillos llenos, con los juguetes prometidos. Papá va a trabajar lejos, pero pronto vuelve. Pasaron los meses. Luego los años. Las madres, muchas veces, no supieron cómo explicar lo que pasó. Inventaron historias. Tu papá se fue al cielo. Tu papá trabaja en otro estado. Pero con el tiempo, los niños empiezan a preguntar por qué no llama, por qué no manda cartas, por qué no vuelve a Navidad. El sobreviviente de esta historia dice que cuando huyó del rancho y regresó a ver a su hijo, no pudo decirle la verdad completa. ¿Qué le dices a un niño de 6 años? Que su papá fue entrenado para no sentir, que casi termina siendo un asesino, que estuvo a nada de desaparecer como tantos otros. Solo lo abrazó fuerte. Le prometió que nunca más volvería a irse.
Y cada noche, cuando lo ve dormir, piensa en todos los padres que no pudieron escapar, y todos los niños que siguen esperando sin saber que ya no hay regreso posible. El silencio que también mata. La gente no habla de esto. Es más cómodo mirar para otro lado, pensar que los desaparecidos de Teuchitlán solo se metieron en algo malo. Pero la realidad es otra, papacito. Muchos fueron engañados, como tantos otros que cayeron en esas falsas promesas de trabajo. Muchos nunca pensaron en ser lo que terminaron siendo. Y sus familias pagan el precio, con el silencio, con la incertidumbre, con el dolor que no se va, aunque pasen los años. ¿Quién recuerda a los que se perdieron? El rancho Izaguirre sigue siendo un lugar del que poco se habla. Y los que estuvieron ahí, o no regresaron, o lo hicieron marcados de por vida. Pero afuera, las familias siguen esperando noticias. Siguen poniendo veladoras sin saber si rezan por un alma o por un cuerpo vivo. Siguen preguntándose si hicieron lo correcto al apoyarlos cuando se fueron. Y eso, papacito, también es parte de la tragedia. Porque en esta historia no solo mataron cuerpos, mataron esperanzas, mataron futuros, rompieron familias. Ay, papacito mío, ya estamos metidos hasta el fondo, y lo que sigue es un golpe directo al alma, porque no basta con saber lo que vivieron esas personas en el rancho Izaguirre, ni con entender el dolor de sus familias. Hay algo todavía más duro de tragar. Y es que, a pesar de todo lo que se ha sabido, las autoridades voltearon la mirada hacia otro lado, como si no pasara nada, como si la tierra se tragara gente por arte de magia. Mi sobrino, el gran Máster Gorila, me dijo clarito: tía, cuéntales cómo esto no es un caso aislado, cómo sigue pasando, porque mientras la gente se mantenga en la ignorancia, los monstruos tienen permiso de seguir haciendo lo que quieran. Así que, con el corazón apretado pero la lengua bien afilada, aquí te voy, papacito. Vamos a hablar de la indiferencia, de los pactos de silencio, y de cómo el infierno del rancho Izaguirre es solo la punta de un iceberg que muchos prefieren ignorar. La indiferencia de las autoridades, el silencio que protege al monstruo. Desde que salieron los primeros testimonios del rancho Izaguirre, las alarmas deberían haber sonado en todo México. Pero no. Las autoridades hicieron como que tomaban nota, pero los operativos llegaron tarde y mal. Cuando quisieron ir al lugar, el rancho ya estaba vacío, limpio, sin rastros. Como si nunca hubiera pasado nada. Papacito, ¿cómo explicas que un centro de entrenamiento así, con hornos, dormitorios para decenas de personas, torres de vigilancia y áreas de adiestramiento, estuviera funcionando sin que nadie se diera cuenta? ¿Y los sobrevuelos de seguridad? ¿Y los reportes de los vecinos, los que decían escuchar disparos o ver movimiento sospechoso? Todo eso desapareció en los archivos, en las declaraciones vagas de los funcionarios, que solo decían: estamos investigando. No tenemos reportes oficiales. Fueron conflictos entre grupos rivales. Las simulaciones de búsqueda, una farsa dolorosa. Cuando hubo presión mediática, mandaron brigadas a buscar en la zona. Cavaron unos metros, tomaron fotos, mostraron unas botas viejas y un par de casquillos como evidencia. Y con eso, cerraron el caso en los expedientes. Pero, ¿dónde están los cientos de muchachos que nunca regresaron? ¿Dónde están los hornos, las herramientas, los registros? ¿Dónde están los responsables reales? Porque a los que agarraron fueron peones, reclutas igual de víctimas, usados como chivos expiatorios para que la gente pensara que el caso estaba resuelto. El patrón se repite, no es solo Teuchitlán. Y aquí viene lo peor, papacito. El rancho Izaguirre no es el único lugar donde pasa esto. Hay otros ranchos, otras casas de seguridad, otros centros de entrenamiento clandestinos en Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero. Lugares donde la historia se repite con el mismo guión. Ofertas de trabajo falsas. Reclutamiento forzado. Adiestramiento cruel. Y luego, el silencio. La diferencia es que algunos se ocultan mejor, otros pagan protección, y en todos los casos, el miedo hace que la gente prefiera no hablar. El gran Máster Gorila me mostró mapas, testimonios, registros. Hay corredores enteros controlados, zonas donde los muchachos desaparecen y nadie denuncia, porque saben que los que mandan tienen a quien los cubra. Los funcionarios locales callan, porque los tienen amenazados. O comprados.
Los pactos de silencio, el precio del miedo. Hay algo que se llama la ley del silencio, papacito. Y en estos lugares se respeta más que cualquier ley oficial. Los pobladores saben que, si hablan, desaparecen ellos y sus familias. Los policías municipales hacen rondines, pero no se meten, porque su vida no vale más que la de cualquier recluta descartado. Y mientras eso pasa, los padres siguen buscando, las madres siguen cavando con sus propias manos, y los colectivos llenan sus listas de nombres que nadie reconoce, porque muchos ni siquiera estaban registrados formalmente en ninguna parte. ¿Y qué hace el gobierno federal? Pues papacito. Discursos, eso sí. Vamos bien. México está en paz. No hay cifras que alarmen. Pero la realidad en los estados es otra muy distinta. Mientras en Palacio Nacional hablan de abrazos, en los ranchos se entrenan para disparar. Mientras presumen que la violencia ha bajado, las fosas siguen llenándose. Y las familias siguen esperando justicia, aunque saben en el fondo que no llegará de las instituciones. El infierno sigue, ¿quién será el próximo? Papacito, si algo nos enseña el caso del rancho Izaguirre es que esto puede estar pasando ahora mismo, mientras tú y yo estamos aquí. Puede ser tu vecino, tu primo, el hijo de tu comadre. Puede ser un muchacho que solo quería darle de comer a su hijo, como el sobreviviente de esta historia. Y mientras no abramos los ojos, mientras sigamos creyendo que es un problema de otros, seguirá pasando. Seguirán llevándose a los jóvenes. Seguirán llenando hornos. Seguirán apagando vidas. Y nadie les pondrá un alto. Ay, mis amores. Hasta aquí llegamos hoy con este relato que, sé bien, nos deja el corazón apachurrado y la mente llena de preguntas. Pero es necesario contarlo, porque las verdades que se esconden en la oscuridad, si no se sacan a la luz, siguen creciendo como una mala hierba. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que no me callara, que trajera esta historia para que nunca más se repita, para que sepamos que la realidad puede ser más cruda que cualquier pesadilla, y que aunque cueste trabajo escucharlo, es la única forma de abrir los ojos. Hoy hablamos del rancho Izaguirre, de esos muchachos que nunca regresaron a casa, de esos padres, madres, hijos que se quedaron esperando una respuesta que jamás llegó. Pero esto no termina aquí, mis cielos. Porque mientras exista quien quiera conocer la verdad, la vamos a seguir contando. Antes de irnos, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia les movió el alma, si les abrió los ojos, ayúdenme a que llegue a más personas. Compartan este vídeo, dejen su comentario, porque sus palabras también son resistencia. Y sobre todo, suscríbanse, que aquí seguimos alzando la voz por los que ya no pueden hacerlo. Que Diosito los cuide mucho a todos ustedes, y que nunca falte la fuerza para seguir buscando la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí con su tía Mona. Porque mientras haya historias que contar, yo no me voy a callar.